Esa sería la jerarquía que nosotros manejamos dentro de la biología. Para ecología, a mí no me interesa esto, no me interesa el individuo, para nada, ni tampoco lo que está hacia abajo. En ecología, la base es la población, y de ahí se empieza a estudiar todo lo que va hacia arriba, lo que les conté. Así que los componentes, ¿no?, de esta área de la biología son de aquí hacia arriba, siendo la población la base de todo el estudio que vamos a hacer. Ecología significa, bien simple, la palabra es oiko, que significa casa, logos, estudio de la casa. Hoy día hablamos de la casa común, de todo este lugar que hay que cuidar porque está, ¿cierto?, en peligro debido a la sobreexplotación de los recursos y a la pérdida de hábitat de muchas poblaciones, que hace que tiendan a desaparecer, o ya hayan desaparecido muchas. Y también intervenimos en lo que es el suelo, ¿no?, el lugar donde ellos habitan. Así que con incendios, inundaciones, cambio climático, etc. Por eso hoy día es más importante que nunca entender bien los conceptos de población y las dinámicas poblacionales. Bueno, vamos a ir avanzando entonces en esto. Poblaciones y comunidades. Pero ¿de qué nos vamos a preocupar? Hablar bien de lo que es la población, como el conjunto de organismos que comparten un pool genético común, que son capaces de reproducirse dejando descendencia viable, que viven en un lugar y en un tiempo determinado. Ese sería el concepto bastante amplio de población. Esos son animales de una misma población. Ellos son capaces de dejar descendencia, hay una dinámica dentro de la población, nacen, crecen, se reproducen y ocupan siempre lo que vamos a ver hoy día, el nicho ecológico, que es la función que la población ejerce en el ecosistema. Veamos, los factores que regulan el crecimiento poblacional son importantes, son 4. Así que en algunas preguntas de prueba nos vamos a dar cuenta que hay algunos factores que no tienen nada que ver con la densidad poblacional. Ahora, si hablamos de densidad, tenemos que hablar de qué ambiente, en el fondo de qué ambiente estoy hablando. Si hablo de ambiente terrestre, será la cantidad de individuos por superficie o área, ya sean animales o vegetales. Pero si hablo de ambientes acuáticos, es bueno hablar de la cantidad de individuos que hay por volumen de líquido, volumen de agua en este caso. Bueno, 4 factores son importantes en la densidad poblacional. Uno de ellos es la natalidad, la mortalidad, la emigración y la inmigración. Y aquí me puedo yo valer para usar estos conceptos para ver crecimiento poblacional. Por ejemplo, una población crece cuando aumenta la natalidad, disminuye la mortalidad, aumenta la inmigración y disminuye la emigración. Y ahí con esos 4 factores yo juego en cuanto al crecimiento poblacional, a la densidad. Bien, pero hay otras cosas que ver también. ¿Cómo se distribuye una población en general? ¿Ya? Que no sé si me acordé de incluir una pregunta de distribución. La distribución puede ser al azar cuando las condiciones ambientales en todas partes son las mismas. Por ejemplo, si hablo de algunos helechos en el sur, crecen por todas partes porque hay humedad. Hablamos de la zona de Valdivia, están en todos los lugares, lo mismo que la flora nativa, ¿ya? Distribución al azar porque el suelo es el mismo, hay buena lluvia, buena humedad, etc. Entonces no hay problema por eso. Es típico común también algunos depredadores y arácnidos. Están por todos lados porque el alimento está en todas partes. Ahora, la distribución uniforme esta es más bien artificial, porque se da, por ejemplo, en los cultivos. Cuando yo, incluso en las plantaciones de bosque, yo coloco los árboles a cierta distancia. Cuando siembro hago lo mismo, hago surcos y por ahí voy colocando la semilla. Entonces la distribución es uniforme. En cualquier lugar voy a encontrar, ¿cierto?,
el mismo tipo de vegetación, pero ordenada. El bosque nativo es al azar. El bosque artificial es uniforme. ¿Ya? Bien. Y la distribución en grupos, esa la encontramos en situaciones donde las condiciones ambientales son demasiado estrictas. Por ejemplo, si yo me voy a un terreno X, voy a ver que hay zonas que hay pastizales y hay zonas que hay matorral y cerro. Y me doy cuenta que los animales están agrupados en la zona de los pastizales. Razón, ahí está la comida. ¿Bien? Eso es distribución en grupo. En otros casos, debido a las condiciones muy extremas, muy peligrosas para algunos grupos, especialmente herbívoros, ellos también tienden a distribuirse en grupos como una estrategia para protegerse de los predadores. Y generalmente los más viejos y los más pequeños van al medio y los vigías, ¿ya?, van alrededor del grupo. También en el desierto vemos que en la zona de los bofedales, donde hay agua y algunos vegetales, se encuentra la vizcacha y otros mamíferos, y algunos reptiles, insectos también, pero ahí, más allá, nada, porque todo es seco. Entonces los bofedales son zonas como parecidas a los oasis, zonas donde hay agua, humedad y por eso ahí hay vida. Ahí están las tres formas de distribución que tienen las poblaciones. Va a depender de las condiciones del ambiente que se proporcione para poder repartirse de una o de otra forma. Ahí tenemos una distribución, podríamos decir, en grupo, pero más bien yo creo que por protección en ese caso. ¿Qué es potencial biótico? Un concepto muy importante con respecto al crecimiento. Todos tenemos lo que llamamos un potencial biótico, es que la máxima cantidad de descendientes que podríamos dejar, pero que no siempre se da, porque es como muy peligroso que se dé. Por ejemplo, siempre doy el caso de los salmones, que es muy, o los peces en general, pero los salmones lo que hacen es juntarse en la parte superior de los ríos, viajan en contra de la corriente, y allá se ponen de acuerdo, buscan un terreno, pelean con los demás, una vez que ganan el terreno, buscan la hembra, tiran los espermios y los óvulos al agua. Muchos espermios y muchos óvulos no se juntan. Allá no desarrollaron el máximo potencial biótico. Luego, muchas de esas células que se forman, llamados huevos cigotos, son comidos por otros peces. Y así entonces, la potencialidad de esa pareja nunca va a llegar a ser verdad. Es decir, no todos los gametos van a poder llegar a ser adultos. Van a ir muriendo y el potencial biótico entonces no lo van a poder desarrollar. Lo mismo que nosotros, si pudiéramos desarrollar el máximo potencial biótico, tener un hijo todos los años, no cabríamos en el planeta. Estaríamos muy, muy sobrepoblados. No habría comida para nosotros. Por lo tanto, no desarrollamos nuestro máximo potencial biótico. ¿Okay? Bueno, ahora, vamos a ver que en las curvas de crecimiento nos vamos a encontrar con dos tipos. Bueno, ¿qué factores, antes de entrar a las curvas, qué tiene que ver con ello? ¿Qué factores pueden limitar este potencial biótico? Fácilmente, ¿cierto? Alimento, espacio principalmente. ¿Ya? Y en otros casos, los predadores que van a constituir más tarde lo que llamamos la barrera ambiental. Bien, vamos a ir viendo los tipos de crecimiento que tienen estas poblaciones. Ya vimos la densidad poblacional, ¿ya? Y los factores que la determinaban, así que pasamos de largo, es un repaso para ir viendo que no nos falte nada. Las curvas de crecimiento de las poblaciones pueden ser de dos tipos. Una es un crecimiento casi incontrolado, se llama el crecimiento J o crecimiento exponencial. Se da en poblaciones de pequeño tamaño, pero que dejan una gran cantidad de descendientes. Si esa población, por ejemplo, de langosta, llega a una zona de trigo y ven que no hay ningún predador, la curva se va a ir arriba. Crecimiento exponencial o J. Ahí está.
van a tender a desarrollar al máximo el potencial biótico. No el tope, pero van a desarrollarlo al máximo. El problema de estos crecimientos es que va a llegar un momento en que va a haber tanto organismo, tanto individuo, porque no hay resistencia ambiental. Llegaron a un lugar donde no hay predadores y por lo tanto lo que va a suceder acá es que puede haber todo lo contrario, un decrecimiento exponencial. La curva puede ir al revés. Y desaparece la población, ¿ya? Enfermos, flacos, muertos de hambre, etc. Así que esta no es la mejor curva de crecimiento, pero se dan algunas plagas. ¿Qué es lo que hacen las poblaciones comúnmente para no lograr lo que viene después? El decrecimiento exponencial. Desarrollan un segundo tipo de crecimiento que se llama el crecimiento en sigma, en S, o logístico, ¿no? Que es que viene ahora. Este sí, ¿por qué razón? La población, igual que el crecimiento exponencial, va a crecer, quizás con una menor velocidad, pero ¿qué va a suceder acá? Va a llegar un momento en que van a aparecer los factores de la resistencia ambiental, que podrían ser el espacio, el alimento y los predadores, incluso los agentes que producen enfermedades, y la población se va a estabilizar y va a crecer proporcional a las condiciones que se den en ese ambiente, de espacio, de alimento. No significa que no mueran, van a morir, van a nacer, van a morir, van a nacer, se van a ir, van a llegar, pero vamos a mantener lo que se llama la capacidad de carga, que es la capacidad de sustentación que tiene el ambiente para esa población. ¿Okay? Entonces, esta curva es la más óptima y la que permite que las poblaciones se perpetúen en el tiempo. Acá tenemos una curva comparada, ¿cierto? Una curva exponencial y una logística. La exponencial le falta algo, no tiene esto que llamamos nosotros resistencia ambiental. La logística sí la tiene y la población se mantiene en ese rango, en un estado de meseta. ¿Okay? La diferencia entonces entre el crecimiento exponencial, que es este, y el logístico, que es este otro, es la resistencia ambiental, que son todos los factores que van a impedir que la población crezca más allá de su capacidad de carga, de su capacidad de sustentación. Y el crecimiento logístico y el crecimiento en J o exponencial están asociados a estrategias de crecimiento, que son dos, la R y la K. Yo les invito a ver eso. Ahí están las curvas de nuevo. Y vamos a ver eso también, las curvas de supervivencia, pero quiero ver las estrategias que mencionaba recién. La estrategia acá va a estar asociada con un crecimiento logístico, o en sigma, y se da en poblaciones que los organismos son de gran tamaño. Me refiero a si los comparo con los insectos, con los arácnidos, con todo eso, ¿no? Ya. Con las bacterias. Son de gran tamaño. La cantidad de descendientes que ellos dejan es muy poca. Generalmente lo que aquí se privilegia es la biomasa, o sea, la cantidad de kilogramos por organismo y poca descendencia. Y lo otro es que este tipo de estrategia acá es aquella en la cual las hembras cuidan a las crías, ¿no? Es decir, las protegen y las cuidan en sus primeros estados de vida. La estrategia R no. La estrategia R se da en poblaciones de pequeño tamaño con una gran cantidad de descendientes, ¿no? Ciclos de vida cortos, eso sí. La estrategia acá, la anterior, tiene ciclos de vida largos. Así que acá tenemos la R, que es la de organismos pequeños, invaden un lugar, tienen un crecimiento en J o exponencial, y los organismos, como les decía, son de pequeño tamaño, pero en cantidad son muchos. Por eso yo hablo siempre de los insectos, de las plagas, ¿no? Arácnidos, insectos, bacterias también, que no cuidan a sus crías, simplemente generan huevos y después se van y cada cría se la arregla por su cuenta.
Bueno, ahí tenemos entonces poblaciones con dos tipos de crecimiento, el crecimiento exponencial o en J y el crecimiento sigmoideo o logístico. Las estrategias de crecimiento son dos, la estrategia K y la R. La K está más asociada al crecimiento logístico y la estrategia R, que están viendo acá, al crecimiento exponencial. De los dos, el que tiene más futuro es la estrategia K con un crecimiento logístico o nosotros hablábamos en sigma. Bueno, y se nos había pasado atrás, ¿cierto? Lo que son las curvas de supervivencia, que también se han preguntado en muchos casos. Acá tenemos que los organismos de tamaño pequeño, por ejemplo, los pastos también los podemos tomar en cuenta, insectos y otros, tienen una alta tasa de mortalidad, y los peces también, alta tasa de mortalidad al principio. Hay una supervivencia muy baja. Y después los que quedan se mantienen, hasta que terminan por desaparecer, se los come alguien o llegan a su etapa, a su ciclo final. Me salto a la del medio. Esta es la estrategia 3. Muchos mueren al principio. Por ejemplo, el viento disemina muchas semillas, pero de la cantidad de semillas que llegan a un terreno, una buena cantidad de ellas no germinan. Y las que germinan llegan al final de su ciclo. En la curva 2 de supervivencia se dan organismos que a través de todo su ciclo de vida pueden tener la posibilidad de morir. Por ejemplo, tengo un conejo. El conejo puede morir cuando está muy pequeño, comido por un predador, o bien puede morir cuando está en la mitad de su vida, o bien algún conejo puede llegar a la vejez. Entonces, van muriendo en su periodo de vida. No hay un tiempo para morir. Igual que los peces, son comidos por otros peces y otros peces y otros peces. Así, ¿no? Aunque también, como les contaba, estos peces también podrían estar asociados con él, porque al principio mueren muchos. Muchos huevos son comidos por otros. Pero cuando son alevines, huevos en estados muy, muy pequeños, cuando ya están un poco más grandes, pueden ser comidos por otros peces en cualquier periodo de su vida. ¿Y qué pasa con la última? La 1 la dejamos para aquellos organismos que son el último eslabón de una cadena alimentaria. Aquellos que, por no tener predadores sobre ellos, tienen un periodo largo de vida. Nadie se los come. Y la mayoría muere cuando está viejo. Por ejemplo, una águila, el cóndor, el león, puma, todos son organismos de nivel, ¿cierto?, superior, carnívoro, y por lo tanto hay muy pocos predadores sobre ellos. Entonces, la mayor parte de las veces estos organismos no son comidos por nadie, tienen un largo periodo de vida y finalmente terminan muriendo. Si nosotros tuviéramos que ubicarnos en cualquiera de estas curvas de supervivencia, nuestra curva sería esta. Como último eslabón también. Vivimos, la mayor parte ya, si bien es cierto, la gente se muere, pero no es lo normal. Lo común es que las personas vivan mucho tiempo y ya cuando llegan a su último periodo, mueran. Mueran por vejez más que porque sean comidos por otros organismos. ¿Se puede dar? Sí, pero la generalidad es la que se ve acá. Ahí están las curvas que yo dije. Esta está para el Homo sapiens, que es el hombre, ¿cierto? El águila, el león, el puma, la chita y otros animales que viven, ¿cierto?, como último eslabón. Ahí está. Más acá, incluso dentro del hombre hay una curva que hace una pequeña diferencia. El hombre muere antes que el hombre. Hay muchas razones biológicas para explicar eso. Luego tenemos acá pequeñas aves, ¿no?, zorzal, el mirlo, y otros más que van muriendo, conejo, liebre, chinchilla, udú, todos los animales que son presa en el fondo de otros. Pueden morir hoy, mañana, pasado, va a depender de la suerte que ellos tengan. Y acá tenemos algunos vegetales, ¿cierto?, donde vemos que al principio muchas semillas se proyectan para todos lados,
pero muy pocas germinan. Y de las que germinan, por supuesto, que llegan a tener. Así que cuando uno siembra prado en el patio de su casa, no crean que todas las semillas van a germinar. Un alto porcentaje de ellas no llega nunca a ser pasto. Se pudre. Bueno, ahí tenemos entonces las curvas de separadas de supervivencia.